Es cierto que la violencia es lo que más llama la atención de la crisis educativa, pero la crisis como tal arranca de mucho antes y va mucho más allá. Tal vez nos cuesta aceptar que el HTML de Internet es más importante que la historia y la literatura. Tal vez nos falta aceptar que no se puede enseñar al margen de la evolución del cerebro del niño, que ahora conocemos muy bien y que sabemos que es muy rápida. Y tal vez nos cuesta aceptar que verdaderamente, más que enseñar, lo que debiéramos hacer es hacer practicar lo que luego van a hacer. La educación siempre se ha considerado como un proceso en el que el conocimiento se transmite a los estudiantes. Y las escuelas son los lugares donde esta transmisión tiene lugar de manera oficial. Pero es evidente que este sistema educativo comporta un nivel elevado de desencanto y frustración entre los implicados y cada vez está más cuestionado. En una clase estándar, un profesor delante de una treintena de alumnos de la misma edad intenta que todos ellos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo. Es una imagen que ha cambiado poco, muy poco en muchos siglos. Hoy se ve claro que es una situación basada en ideas y necesidades del pasado, y bastante alejada de lo que la ciencia nos está enseñando sobre los mecanismos naturales del aprendizaje, como la experimentación y la reflexión. A pesar de ello, en el contexto educativo actual la memorización todavía es importante. Y la respuesta es el pilar alrededor del cual gira casi todo. Los exámenes son la mejor prueba. De hecho, vivimos en una sociedad que valora la respuesta. Hay muchos indicios de ello. Concursos de televisión o juegos de mesa como el Trivial Pursuit. Sin embargo, parece que este panorama tiene los días contados, por una simple razón. La acumulación de información, de conocimientos, está perdiendo valor. Porque ese es, y será todavía más en el futuro, el papel de las máquinas. Serán los ordenadores omnipresentes los que nos proporcionarán la información que queramos en cualquier momento. En nuestra sociedad, cualquier cosa que se obtiene con facilidad se devalúa, y cuanto más se devalúan las respuestas, más valiosas son las preguntas. Estamos pues ante una nueva concepción de la adquisición de conocimiento, donde la columna vertebral es la formulación de preguntas. Y este nuevo contexto educativo estará posibilitado por la introducción de la inteligencia artificial. Un software diseñado para ello recreará experiencias educativas virtuales que proporcionarán un aprendizaje basado en la práctica, en las vivencias, y donde el alumno, más que aprender respuestas, aprenderá a plantear preguntas. Roger Schank es un reconocido investigador en inteligencia artificial. Centra su trabajo en aplicar los avances en ciencia cognitiva para mejorar nuestra educación. Schank concibe nuestro cerebro como una máquina del aprendizaje y cree seriamente que no se le está enseñando de forma correcta. Roger, te voy a hacer una pregunta que, bueno, por una parte puede parecer trivial, casi banal. Pero por otra parte, sigue pareciendo un misterio fascinante. Quiero decir, ¿cómo aprende un niño la lengua materna? ¿O cómo funciona la memoria? ¿O cuál es el mecanismo del aprendizaje? ¿Cómo aprende la gente? ¿Es una pregunta banal o es un misterio? Creo que no es ni banal ni un misterio. Es complejo pero bien conocido. ¿Quieres que te explique el proceso? Claro. Los seres humanos son una colección de expectativas. Nos imaginamos cómo serán las cosas según la forma en que fueron. Los niños pequeños se encuentran con que una cosa sigue a la otra. Viene la madre y le cambia el pañal y entonces le da un poco de leche. Si en lugar de leche una vez le da zumo de manzana, entonces llora. Los niños saben que las cosas suceden en un cierto orden, es una habilidad innata. Y años después,
nos encontramos con que la gente tiene unas ciertas expectativas sobre el orden de cualquier cosa. Por ejemplo, tomar un avión. Se espera pasar la seguridad, embarcar, tomar asiento. Se tienen expectativas. Y si entras en el avión un día y las cosas son diferentes, nadie comprueba el billete o las personas están sentadas en el suelo, preguntarás qué es lo que sucede. El aprendizaje es comprender el orden con que suceden las cosas y ser capaces de tratar las excepciones, ya que la vida está llena de excepciones. Pero fijémonos en la educación. La educación que nosotros conocemos es casi lo contrario de todo esto. La educación podría permitir a la gente tener una experiencia del mundo, comprender las cosas que no van bien e intentar reaccionar. Pero si en la escuela se hace esto, se tendría toda una clase de niños, cada uno con una experiencia diferente. No estaría organizado ni dirigido por el Estado. ¿Qué es lo que sucede cuando el gobierno intenta dirigir la educación? Que no enseña que a veces las cosas no son así, sino que enseña que todo siempre es así y evalúa para comprobar que se ha aprendido. O sea, que toda la idea del aprendizaje la echan por la ventana en las escuelas. O sea que llegamos a una paradoja en la que unos dicen: oye, estamos en plena revolución del sistema educativo. Y los otros dicen: oye, eso son tonterías. Realmente lo que estamos viviendo es una crisis terrible del sistema educativo. Y tú obviamente crees que hay demasiadas... Creo que todo está mal en nuestro sistema educativo actual. No algunas cosas, todo. Vamos a ver algunas. Las dos preferidas son: lo que enseñamos está mal y cómo lo enseñamos también. Voy a darte un ejemplo. En 1892 hubo una reunión presidida por el director de Harvard para determinar cuál debería ser el currículo de los institutos. Y este mismo currículo es el que está implantado hoy en día, palabra por palabra. Entonces se decidió que primero se enseñaría la biología, luego la química y luego la física. Primero literatura inglesa y luego americana. Todo en 1892, cuando se decidió sobre económicas o el álgebra. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Para qué hay que aprender álgebra? Parece como una religión. A veces oímos que, por ejemplo, los coreanos tienen unos buenos cursos de matemáticas y rápidamente todos pensamos que deben estar haciendo algo importante. Pero ¿sabes por qué el álgebra se puso en el currículo en 1892? Porque el presidente del comité de matemáticas que había elegido el director de Harvard era el director del departamento de Princeton y en esos momentos tenía un libro en venta sobre álgebra. Un niño de 5 años que va a la escuela por primera vez puede haber perdido algunas capacidades cruciales para aprender que nunca volverán. Y es que el cerebro infantil requiere de una estimulación continua desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. La acción de hablar, cantar, tocar, coger y mantener caliente al bebé es fundamental. La investigación en el campo del desarrollo del cerebro así nos lo indica, gracias al estudio de cómo se establecen las conexiones entre las neuronas. Existen algunos periodos de tiempo relativamente cortos, críticos, en los que el cerebro de un niño debe recibir ciertos tipos de señales del exterior para configurarse adecuadamente. Algunas de estas áreas son tan importantes como la visión, el lenguaje y el pensamiento abstracto. Por ejemplo, el área de Wernicke, que es la región que se encarga de la comprensión del lenguaje, se organiza 6 meses antes de que lo haga el área de Broca, que es la responsable del habla. Este hecho es completamente lógico, ya que es necesario entender las palabras antes de ser capaz de producirlas. Y si no se ha desarrollado correctamente la primera, la segunda arrastrará más deficiencias. Otros descubrimientos derivados del estudio de la fisiología del cerebro aportan nuevas pistas para los educadores. Ahora se sabe, por ejemplo, que la búsqueda de comprensión es innata y que esta curiosidad natural de la mente debe ser potenciada. También se ha descubierto que la mente está diseñada específicamente para percibir y generar patrones y que, por tanto, debe dárseles a los niños la oportunidad de crear su propia visión del mundo, sin inculcarles ninguna predeterminada. Por otra parte, se ha demostrado que la emoción y el conocimiento no pueden separarse. Un niño infeliz será mucho menos receptivo que otros sin conflictos internos y tendrá una capacidad menor para almacenar correctamente la información que recibe, es decir, para memorizar.
Por tanto, parece que el viejo paradigma de los estudiantes como recipientes vacíos esperando a ser llenados de conocimiento ha dejado paso a una nueva visión de la educación, según la cual los niños deben construir su propia sabiduría a partir de sus propias experiencias. Y la idea de una inteligencia fija ha dado paso a una percepción más flexible del desarrollo intelectual gradual, dependiente del ambiente en que se desarrolla. Gerald Edelman, prestigioso neurólogo y ganador de un premio Nobel en 1972, ofrece una visión de la mente nueva, totalmente diferente a la metáfora típica del cerebro como computadora. Para él, es más bien una inmensa jungla en que los sistemas interactúan continuamente de modo caótico, de manera que los niños medran en un ambiente que produce muchas capas sensoriales y culturales. Si les rodeamos de una gran variedad de oportunidades de instrucción, ellos mismos harán las conexiones necesarias para aprender. También dices que, bueno, en esto estás ganando la batalla, ¿eh? Porque este es un sentimiento que he visto en otros lugares y en otras cabezas. Cuando dices que se aprende haciendo, es decir, que o lo haces personalmente o no lo aprendes. Hay un proverbio chino, probablemente de Confucio o no sé de quién, que dice: dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Pero hazme partícipe de algo y entonces aprenderé. Yo diré algo muy simple. No hay otra forma de aprender. No se puede aprender de lo que te dicen. Cuando doy conferencias yo pregunto: ¿cuántas salidas de emergencia hay en un avión 757? ¿Cuántos salvavidas hay en un 757? Porque todos hemos escuchado estas explicaciones 100 veces. Y sin embargo nadie lo sabe. Y después pongo el vídeo y la gente dice: ¡ah! ¡Hay 7! Pero no lo saben, porque decirle las cosas a la gente no es una buena manera de aprender. El aprender haciendo es un concepto que siempre ha existido. En este país había un educador, John Dewey, que era un gran defensor del aprender haciendo. Y en 1916 se lamentó de que había estado intentando cambiar la metodología de aprendizaje en las escuelas y que nadie le hacía caso. Y después añadía: quizá es porque yo solo lo digo. Y lo olvidaron. Y no se acuerdan de lo que han oído. Nadie que nos esté escuchando es un experto en algo que no haya aprendido haciéndolo una y otra vez. Hay un chiste en este país. Un hombre joven le pregunta a un señor mayor en Nueva York cómo se llega a Carnegie Hall. Y el viejo le responde: por la práctica. Y así es como se consigue cualquier cosa. Si entiendes la educación como otra cosa que no sea práctica y experiencia, te has equivocado en tu percepción de la educación. Y todos los filósofos famosos como Einstein o Wittgenstein han dicho exactamente lo mismo, pero las escuelas no lo hacen. Es increíble todo esto, ¿no? En las escuelas, en realidad, los profesores explican lo que ellos creen que es importante. Y no tiene nada que ver con aprender haciendo. Esto tiene unos orígenes muy interesantes y es obvio por qué las escuelas son así. En 1600 un monje tenía un libro y lo leía porque tú no podías leer. Esto era una buena idea en 1500. Lo que pasa es que no hemos cambiado el sistema desde entonces y hoy sigue entrando un señor que da una clase y como nadie recuerda lo que se dijo en clase, hay que hacer un examen. Así se estudia y se coloca todo en la cabeza. Yo les pregunto a mis estudiantes: ¿cuántos podrían pasar el examen del año pasado ahora mismo? Ellos me preguntan: ¿podemos estudiar? Y les digo que no, que se supone que tenían que haberlo aprendido. La respuesta es que no. Porque lo aprendieron de memoria. No recuerdan los exámenes del año pasado. Yo no podría aprobar los exámenes de mi universidad. No sé si tú podrías. Y hay otra cosa. Cuando nos modernizamos y utilizamos ordenadores, a menudo, tú también lo dices, y yo me doy cuenta, es una paradoja de lo que hacíamos en la clase. Se hace como las viejas clases, pero con un ordenador, ¿no? El ordenador en realidad no está ayudando.
Podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Cómo podría ayudar? Si proporcionara experiencias, permitiría que los estudiantes pudieran hacer cosas en el ordenador. Pero el sistema educativo está inherentemente en contra de esto, y ahora te daré un ejemplo. Yo hice un programa para enseñar geografía donde los alumnos podían ver vídeos de lo que les interesaba. Si eran deportes, podían viajar por el país para ver partidos. Si les gustaban las películas, podían ir a Filadelfia a ver a Rocky. Hicimos pruebas y vimos que los chicos aprendían geografía, pero las escuelas no lo querían. ¿Y sabes por qué? Porque un niño iba a California mientras el otro iba a Nueva York. Y no podían controlar qué era lo que estaba aprendiendo. A principios de los años 90, Roger Schank formó parte del consejo de editores de la prestigiosa Enciclopedia Británica. Como experto en el uso de tecnología para el aprendizaje, Schank trató de prevenirles del dramático cambio que suponía la irrupción de Internet. Un vastísimo almacén de información accesible desde nuestro ordenador. Un sistema con una capacidad de actualización casi inmediata, algo que las enciclopedias en papel solo pueden soñar. Roger Schank se refería a un entorno tecnológico y social en el que las preguntas que podamos hacer valen más que las respuestas que podamos memorizar. Con un sistema de información como Internet, lo realmente importante son aquellas preguntas a las que el sistema no encuentra respuesta. Son estas las que nos permitirán ampliarlo y contribuir. La inteligencia será llegar al límite, poder decir con convicción que los ordenadores solo sirven hasta cierto punto. Desde hace 6 años, la Enciclopedia Británica tiene su versión de pago en Internet, pero su uso del nuevo medio no supone ningún cambio importante. Simplemente el contenido de la versión en papel se ha digitalizado. Pero en este tiempo, un proyecto conocido como Wikipedia se ha convertido en una de las iniciativas más exitosas de Internet. La idea es tan simple como loca: una enciclopedia en la red, gratis y abierta a quien quiera contribuir y editar. No hay editor ni correctores contratados, no hay distinción entre lectores y escritores. Hay decenas de razones por las que una idea así no debería funcionar y aún así funciona. En solo 4 años han conseguido más de 1 millón de artículos en 100 idiomas, desde el albanés al zulú. ¿Cuál es la clave de su éxito? Una sencilla tecnología que permite que su edición sea simple y directa. Una organización abierta que consigue deshacerse de toda burocracia. Unas pocas normas editoriales estrictas que evitan las opiniones. Una falta de motivación comercial que hace del proyecto algo público y gratis para siempre. Wikipedia se revisa y se amplía cientos de veces cada hora. Cualquiera de nosotros, expertos y curiosos, amateurs y profesionales, más de 300.000 personas colaboran continuamente de forma altruista para mejorar paso a paso el contenido de sus artículos. Tener cada vez más y mejores respuestas y con mucho tiempo y esfuerzo. Llegar a almacenar todo el conocimiento del que dispone la humanidad. Ese es el objetivo. En solo 4 años, Wikipedia ha conseguido ser una maravilla de la era digital. ¿Pero es esto a lo que debe tender la educación electrónica? La educación basada en los ordenadores ha facilitado el acceso a la información para más gente y a un coste menor. Pero no parece que se proponga una renovación en la metodología educativa. Si las primeras películas mudas eran teatro filmado, la mayoría del e-learning que conocemos es el curso de siempre, pero digital. Esto es lo que debe cambiar. Los ordenadores son principalmente herramientas que sirven para hacer cosas. Y nosotros, animales que aprendemos haciendo. Los ordenadores son, por tanto, el medio ideal para enfocar la educación en la práctica. Una nueva metodología centrada en el hacer. Esa deberá ser la base de los cursos electrónicos que renueven la educación que conocemos. Roger, ¿podremos poner remedio a todo esto en los próximos años? Mediante un aprendizaje creativo, o con los ordenadores, o con lo que sea. Lo que me digas, ¿de qué manera puede el ordenador ayudar a salir de este desastre? Los ordenadores son una solución, pero no tienen por qué ser la solución. La clave es el sistema. Lo que permiten los ordenadores es tener una experiencia individual, que a la vez permite a los alumnos comunicarse con un compañero, o trabajar en equipo, o comunicarse con alguien al otro lado del mundo, o investigar algo que les interese, o hacer las experiencias que de otra forma no podrían hacer, pero cada uno en su propio campo. El ordenador en sí no tiene ninguna relevancia. Es un aparato que permite tener experiencias si se crea un buen software que lo acompañe. La mayor parte del software educativo que existe en estos momentos es malísimo. Lee este párrafo y responde las preguntas. Es como si fuera un libro de texto, o peor que un libro de texto. Hace un momento has dicho que los profesores se concentran en lo que saben.
En lugar de concentrarse en... ¿en qué deberían concentrarse los profesores? Los profesores deberían concentrarse en intentar comprender qué es lo que los estudiantes pueden hacer y en ayudarles a hacerlo. Si yo quisiera aprender sobre fotografía, ¿cómo lo harías? ¿Me darías un libro sobre historia de la cámara de fotos o me enseñarías cientos de fotografías buenas y malas? ¿O me darías una cámara de fotos y me dirías, ve a hacer fotos y cuando vuelvas veremos cómo hacerlas mejor? Esto es lo que yo creo que debe ser la educación. Hay que tutorizar a los estudiantes a mejorar lo que hacen mientras practican y mejoran. Y esto es cierto para cada aspecto de la educación. Sea lo que fuere, tiene que girar de alguna manera sobre cómo hacerlo. Y si no es así, no deberían enseñarlo. Intentemos dar alguna pauta de éxito a nuestra audiencia. ¿Hay algún consenso sobre cómo hacerlo? Una cosa que ha quedado clara es lo de aprender haciendo. Esto ya es algo. Es posible que la gente no sepa cómo hacerlo, pero, bueno, debe hacerse. Aprender debería ser divertido. Esto ya te lo he oído a ti y a otras personas. ¿Qué más hay consensuado ya? ¿Sabes cuándo las escuelas no están tan mal? Con asignaturas prácticas. Una vez me llamaron de una escuela que enseñaba asignaturas técnicas y tenían una escuela de cocina y allí había 20 cocinas y 20 estudiantes. Les dije que no me necesitaban porque ya cocinaban. Cuando se trata de asignaturas que no son académicas, no lo hacemos tan mal. No enseñamos a los pilotos a volar por medio de teorías de aviones. Los ponemos delante de un simulador de vuelo y hacemos que lo intenten. Y luego les hacemos volar primero en un avión pequeño y luego en otros más grandes. Porque sabemos que un examen teórico en pilotar no los hace necesariamente buenos pilotos. Todas las asignaturas que no son teóricas, ya sabemos cómo enseñarlas. Si quieres enseñar cómo presentar un programa de televisión, hay que hacer todo tipo de trabajos, como aprendiz, desde electricidad, iluminación. No es difícil, esto ya lo sabemos como sociedad. El problema es que las escuelas no lo saben, no están al tanto de cómo enseñar. Padres, docentes y alumnos. Ahora el documento será estudiado por los técnicos de la Unión Europea para ver cómo se pueden llevar a la práctica las directrices aportadas por este Consejo de Sabios. El primer punto que resaltan es que los jóvenes de hoy en día tienen la sensación de que estudiar o tener una carrera ya no les garantiza conseguir un buen puesto de trabajo, por lo que la desmotivación es uno de los principales problemas que se deben afrontar desde la escuela y la familia. Otro hándicap es que hasta ahora en la mayoría de sistemas educativos primaban el aprendizaje formal frente al aprendizaje moral y personal de los alumnos. Dicen los expertos que los maestros tienen que tener claro que para ser un adulto feliz es más importante la educación emocional que, por ejemplo, las matemáticas. Lo importante, aseguran, no es saber, sino mantener la capacidad de aprender siempre. Bienvenidos a Redes, a esta segunda parte de Redes. La audiencia aquí en España y en el resto del mundo a través del canal internacional de televisión española. Hoy vamos a procurar no enfadarnos porque es un tema, es un tema que afecta a todo el mundo y segundo, es un tema que es muy paradójico. O sea, para empezar, hay profesionales muy serios, como uno que tenemos en el plató y que ha escrito un libro delicioso sobre la revolución educativa, que dicen estamos en plena revolución educativa. Y luego el resto de la gente. Bueno, en general, la impresión imperante o reinante es que esto es un caos. Y que ni sabemos enseñar, ni sabemos lo que enseñar, que se está metiendo la violencia en las escuelas, bueno, que realmente hay una gran crisis educativa. José Manuel, vamos a ver, ¿qué hay de cierto? ¿O es falso todo eso, lo que cree la gran mayoría de la gente? No, la paradoja es real.
y de hecho lo primero que tiene que entender la gente es de dónde surge la paradoja. Y la paradoja surge de que un éxito sin precedentes de nuestro sistema educativo nos hace traspasar una frontera nueva, y al encontrarnos al otro lado de la frontera no tenemos procedimientos ni lo que históricamente hemos hecho en nuestro sistema educativo nos sirve. El gran éxito es conseguir que por primera vez en la historia el 100% de los niños en la primaria tengan una escuela. Esto no lo habíamos conseguido nunca. Incluso los grandes intelectuales del siglo XIX soñaban con el día que todos los niños fueran a una escuela. Pero cuando se ha logrado esto, hemos descubierto, primero, que cuando algo se extiende en una sociedad de mercado se devalúa. Por lo cual, todos nuestros títulos educativos no valen igual si los tiene el 100% de la población o si los tiene el 9 o el 10% de la población, como los teníamos cuando yo acabé de estudiar la secundaria. Y la segunda idea que nadie ha pensado es que escolarizar al 100% de los niños de un país, que es un éxito enorme y sin precedentes, supone escolarizar al 100% de los más agresivos, al 100% de los más locos, al 100% de los que tienen más dificultades para aprender. Y esto hace que nuestros profesores, acostumbrados hasta hace muy poco a tratar con una élite, no sepan qué hacer con estos chicos cuando llegan a nuestro sistema escolar, y entonces evidentemente pierde calidad de vida el profesor en clase. Se queja, dice que no... Se queja, dice que no sabe cómo enseñar, sí, que en esas condiciones es imposible enseñar. Y yo le doy la razón. Paco, una cosa, vamos a ver, tú has estado 18 años de rector de una universidad y ahora eres un gran experto en lo que podemos llamar la nueva educación o la educación electrónica, ¿no? Pero una crítica que os hacen, además, es que en realidad estáis pasando a ordenador todos los vicios y defectos que se dan en las clases, en las aulas. Cuando se hace esa crítica, que a lo mejor es cierta, es cuando la tecnología se utiliza para seguir haciendo lo mismo que se hacía sin ella. Sí. Que es, por ejemplo, cuando se utiliza una herramienta integrada de autor. Es el caso, por ejemplo, de WebCT, de Blackboard o de Learning Space. Pero cuando la tecnología se pone al servicio de unos nuevos modelos de aprendizaje, entonces no ocurre eso que se está diciendo. Porque eso que se estaba diciendo, que tú has indicado, consiste en poner los apuntes o los contenidos de una asignatura en la red. Es la famosa frase, sí, que se dice: he colgado mi asignatura en la red. Eso es lo mismo que decir: en una biblioteca hay muchos libros donde está toda la ciencia, donde está todo el conocimiento, pero ahí de forma directa un estudiante no puede aprender. Por lo tanto, las tecnologías al servicio de un nuevo modelo de aprendizaje del estudiante, de acuerdo con las necesidades que determina la nueva sociedad de la información y del conocimiento, no cae dentro, en mi opinión, de esa crítica. Y nosotros desde una praxis eso lo vivimos. Oye, vamos a ver, José Manuel, cuando Shank, en la primera parte del programa, le vimos decir que el HTML de Internet es más importante que el francés, o que las telecomunicaciones son más importantes que la historia, ¿a ti se te revuelve el estómago o dices: Shank, a la luz de lo que está ocurriendo, está diciendo algo que tiene cierto sentido? No, yo creo que tiene mucho sentido porque yo tengo la conciencia de estar en un momento de auténtica frontera. Los chicos pueden aprender por sí solos y encontrar muchas soluciones si les enseñamos a utilizar efectivamente la red. Esa red se va a convertir en un elemento de búsqueda, de estudio, y nos va a permitir además hacer una cosa nueva que hasta ahora no hemos hecho nunca, que es sustituir los procesos de enseñanza por procesos de aprendizaje. Es decir, yo cuando enseño en una clase, digamos que enseño a ojo. Se supone que lo hago bien,
pero yo no sé si produzco o no aprendizaje en el alumno. Porque, entre otras cosas, no sabes muy bien cuál es el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Bueno, o del joven. Eso es lo peor, porque desde hace 15 o 20 años sí sabemos mucho sobre los procesos de aprendizaje, pero no se aplica en las aulas de forma sistemática. Esta es la crítica de Shang. Sí. Es decir, aplicamos la ciencia, hacemos de la ciencia tecnología en todos los ámbitos y muy raramente en educación. ¿Quién habla de física? Exclusivamente doctores en física. De educación habla cualquiera, porque todo el mundo tiene alguna experiencia sobre eso y dice lo que opina. Yo cuando veo un poco y me leo lo que escribís y escriben vuestros compañeros, me doy cuenta de que empieza como a emerger un cierto consenso, del que hablaremos luego, sobre las pautas de la educación para que realmente funcione, ¿no? Uno de estos consensos que parece es el de la experimentación, lo de learning by doing, ¿no? El aprender haciendo. Bueno, el experimento de hoy en redes va exactamente sobre eso, sobre el aprendizaje por experimentación. Decía Confucio, dímelo y lo olvido, enséñamelo y lo recuerdo, déjame hacerlo y lo retendré. Los profesores de física usamos los experimentos para ayudar a entender la asignatura. Los alumnos ven aquello aquello que estudian y aquello de lo que se les va a hablar. Un experimento necesita unas condiciones, necesita un poco de sorpresa, incitar la curiosidad, incitar la discusión, tiene que ser breve, se tiene que mantener la atención. Entonces, si el experimento es apropiado, los alumnos no solo se lo pasan bien, sino que además aprenden. Este experimento, en el que se utiliza una jeringa y un pistón, sirve para demostrar un concepto importante, que es el modo en que se transfiere la energía. Cuando se hace trabajo, una fuerza por un desplazamiento, se comunica energía. En este caso, se comunica energía al aire de dentro de la jeringa, de tal modo que la temperatura sube a más de 400 grados y se enciende el papel que hay en el interior. En esta pequeña jeringa, la temperatura ha alcanzado 400 grados. En el espacio, en una zona enorme, mucho mayor que el sistema solar, llena de polvo y de gas, cuando la gravedad comprime la materia, se alcanzan temperaturas de millones de grados. Y entonces empieza un nuevo proceso, que es la fusión nuclear, y tiene lugar el nacimiento de una estrella. En este experimento vamos a ver el fenómeno contrario al que hemos visto anteriormente. Aquí hay un pequeño depósito conectado a una bomba que sirve para expandir el gas del interior. Este gas, al expandirse, se enfría y entonces aparece algo insólito, que son las trayectorias de las partículas alfa emitidas por una fuente radioactiva que se ve aquí al lado en un pequeño tapón. Cuando se hace, se tiene que tirar muy fuerte y rápido. Ahora también, más o menos. En este experimento se usan unos materiales muy sencillos, un trozo de madera, una lámina sensible a la temperatura, cambia de color con la temperatura, y un trocito de papel. Lo que se hace es frotar el trozo de madera con el papel, se hace trabajo, fuerza por desplazamiento, y lo que se provoca es un aumento de temperatura de la madera que se detecta con la lámina. El color está cambiando ya que la lámina contiene un cristal líquido cuya estructura cambia con la temperatura. Entonces los distintos colores que aparecen son distintas temperaturas que se han conseguido en la madera. Así, con imaginación y ganas, se consigue que los estudiantes aprendan conceptos en principio poco intuitivos. Es la fórmula del aprender haciendo. Entonces decimos, vamos a una educación en la que habrá mucha más práctica y experimentación de lo que ha habido jamás. Bien, la segunda cosa que yo noto que emerge de todo lo que estáis diciendo y escribiendo es que se va a educar, y de eso me alegro muchísimo porque lo hemos echado en falta todo el mundo, que se va a educar a la gente, se va a enseñar a la gente para que hagan mejor el trabajo que van a hacer.
y no para que sepan cuándo fueron los reyes godos. O sea, Shank y compañía, y vosotros, en cierto modo, estáis diciendo que a los estudiantes no les vamos a meter en la cabeza cantidad de cosas porque ser culto y ser educado lo exige, sino que le vais a enseñar cómo se va a desenvolver mejor en el trabajo que va a hacer. Oye, y si no vais a enseñar eso, yo os anticipo que la gente no nos va a seguir. Claro, pero es porque el sistema educativo está todavía muy detenido en tradiciones muy antiguas. Y nuestro sistema educativo funciona más basándose en tradiciones ancestrales que en el conocimiento de lo que se ha estudiado y se ha investigado en los últimos 15 o 20 años, ¿no?, de investigación de aprendizaje. E incluso yo diría que esas investigaciones no han llegado todavía al gran público ni a la gran masa de profesores. Los profesores siguen enseñando por ensayo y error y aprenden a ser profesores por ensayo y error, y eso tiene unos costes enormes para el sistema. Yo creo que cuando nos planteamos el tema de la educación y formación en el momento actual, hay que tener en cuenta que nos encontramos en una sociedad en cambio. Y por ejemplo, si nosotros nos fijamos en lo que dice el profesor Manuel Castells, él dice que educar y formar en la era de Internet es que el estudiante aprenda a aprender. Ese es el punto clave. Y cada vez los conocimientos van a ser menos importantes porque son más volátiles. Y nosotros, el sistema clásico de formación es transmitir conocimiento. Cuando ahora una formación en ciertas competencias que no son estrictamente académicas, no quiere decir que las académicas no sean importantes, pero que no deben ser estrictamente académicas, es importante y determinan la felicidad de una persona consigo mismo y el éxito ante una sociedad que además está cambiando y va a exigir que las personas cambien de trabajo varias veces a lo largo de su vida. Y acaben con la miseria del trabajo fijo. Por eso es importante tener esta visión. Y se dice a menudo, lo que debe hacer una persona de la era del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, es aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que esto es básico cuando nos planteamos el problema de la formación y sobre todo ya a unos ciertos niveles que en mi opinión irían desde el universitario a esa formación a lo largo de toda la vida, que cada vez es más importante. Vamos avanzando poquito a poco, o sea que la educación esta que viene va a ser un aprendizaje haciendo cosas más que estudiando. Tú dices, va a ser una educación que nos va a enseñar a aprender y a desaprender, desde luego. Oye, así todo, siempre ha habido gente que era consciente de que había que adecuar, porque las cosas cambiaban menos deprisa, pero se daban cuenta de que la educación, el sistema educativo quedaba atrasado y hubo sus experimentos, y yo quiero que nos pase un reportaje que ha hecho Redes sobre algunos de esos experimentos. Ya Aristóteles decía, solo aprendemos las cosas mientras las hacemos. Siglos después, Einstein afirmaba, la única fuente de conocimiento es la experiencia. Esta es la filosofía que ha inspirado diversos métodos alternativos a la enseñanza tradicional. Uno de los más extendidos es el de las escuelas Waldorf. Su creador, Rudolf Steiner, desarrolló un método que permite conocer al hombre que va creciendo por etapas en cada niño. A esta corriente la denominó antroposofía, y su objetivo es educar para la libertad y fortalecer la individualidad de cada alumno. El plan de estudios se adapta a la realidad social del entorno y a las etapas evolutivas del alumno durante las cuales va construyendo su conocimiento por distintos medios. En la primera infancia a través de la imitación, en la infancia media con la imaginación y en la adolescencia mediante el pensamiento racional. En los primeros años, los alumnos elaboran sus propios libros de texto, recopilando sus experiencias y lo que van aprendiendo. De esta forma, cada estudiante va incorporando los conocimientos de acuerdo con su capacidad y su interés, y no por su edad o por la presión de las calificaciones.
Quizá nosotros una de las características que tenemos es que mantenemos más tiempo que una escuela normal en los niños en los preconceptos. Es decir, les dejamos que ellos se hagan su propia concepción del mundo, dejando que el niño vaya haciendo ese proceso de investigación y sacando sus propias conclusiones, que ves que realmente se lo hace suyo y se hace responsable de este mundo. Otro sistema educativo que rompe totalmente con la enseñanza tradicional es el homeschooling o la desescolarización. Está basado en la teoría de John Holt, que afirma que los niños tienen un innato deseo de aprender y una curiosidad que los guía a aprender lo que necesitan saber cuando lo necesitan saber. Este educador americano entendía que los métodos usuales de enseñanza destruyen esta curiosidad y que los niños necesitan más acceso al mundo real, suficiente tiempo y espacio para contemplar sus experiencias y utilizar el juego y la fantasía para darles significado. Con la supervisión de los padres, se rodea al estudiante de un rico ambiente de libros, recursos de aprendizaje y de adultos dispuestos a interactuar con él, a alimentar su curiosidad. De esta forma, se permite al niño seguir sus propios intereses y el aprendizaje resulta menos estructurado. Sin embargo, una nueva revolución pedagógica es posible gracias al conocimiento cada vez mayor de la estructura y el funcionamiento cerebral. La neurociencia cognitiva ha permitido la comprensión de las funciones básicas perceptivas, emocionales y mnemónicas y ofrece un gran abanico de posibilidades en cuanto al desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje. Bueno, ya había gente hace años que pensaba en estas reformas que hoy llamamos revoluciones, ¿no? Oye, hay otro reproche que se os hace, y ese yo lo oigo con mis amigos los neurólogos, los científicos neurólogos o neurocientíficos, digamos, que dicen, oye, si nos hicieran caso desde hace 10 años, sabemos tanto más de cómo evoluciona el cerebro del niño. Y me dicen, los pedagogos, los educadores, nunca me preguntan nada sobre eso. La educación se imparte sin aprovecharse del mayor conocimiento que ahora tenemos de la evolución del cerebro del niño. ¿Cierto o falso? Bueno, yo creo que en eso tú eres más especialista que yo, porque eres psicólogo. Sí, yo creo que sí, que es cierto, en nuestras escuelas normales y en nuestros centros de formación de profesores se enseña psicología, pero se aplica luego muy poco la psicología que se aprende, y en buena medida yo aquí hago la crítica y me la hago a mí mismo y a mis colegas, porque en muchas ocasiones los conocimientos se enseñan desde el punto de vista teórico, pero no capacitando al futuro profesor a aplicar esos conocimientos a la práctica. Realmente sabemos mucho más sobre psicología del aprendizaje, sobre el desarrollo psicológico del niño, que lo que luego se aplica en el aula. Eso lo tengo claro. Yo creo que en esto, cuando estábamos hablando antes de las tecnologías al servicio de nuevos modelos educativos, sí, yo creo que una cosa importante, que esos modelos nuevos, por ejemplo, como el que hace la UOC, que a lo mejor sin plantearse estos temas de ver cómo te explica la psicología que aprende la persona, pero que se hace es un aprendizaje cada vez más personalizado y teniendo en cuenta que diferentes personas tienen distintos modos de aprender mejor. Claro. Y eso sí que lo permite la tecnología. Y oye, eso solo ya sería un cambio. Yo cada vez que cierro la puerta de la clase y he hablado durante 2 horas a 60 alumnos y les he dicho a todos lo mismo, obviamente, siempre me digo, esto es imposible, no puede ser, ¿no? Ahora, vosotros, los tecnólogos o los especialistas en gestión educativa, utilizando la electrónica, me estáis diciendo o sugiriendo, pero yo todavía no veo cómo se come eso, me estáis sugiriendo que la digitalización de tanta educación, de tantos datos, va a permitir dar una educación individualizada, sí, en función de las necesidades de cada uno. No solo la digitalización, sino las tecnologías al servicio de unos modelos de aprendizaje diferente que tengan en cuenta todo este tipo de cosas y en las cuales el estudiante sea el centro del proceso y no lo sea el profesor, como lo es, por ejemplo, en una
universidad convencional. Yo creo que esto es muy importante, es importantísimo, sí. Porque es la base de que un estudiante, y estudiantes de cualquier edad, aprenda a aprender por sí mismo como la única forma de adaptarse al cambio que cada vez esta sociedad nos requiere más. Y eso, por ejemplo, requiere una cosa tan simple y a lo mejor tan difícil como cambiar la mentalidad de las personas de cómo hacer las cosas. Por eso es tan difícil muchas veces poder utilizar las tecnologías en base a un sistema innovador y con una visión de futuro. Claro, es que la enseñanza se supone que produce aprendizaje, pero nadie lo asegura. El proceso del aprendizaje es un proceso que hace el alumno. El proceso de enseñanza es un proceso que hace el profesor. Yo puedo estar una hora hablando y que un alumno no aprenda nada, simplemente porque está distraído. De lo que se trata es que nuestros sistemas educativos de siempre han medido su actividad por la actividad del profesor y no por la actividad del alumno. Entonces, en el momento en el que planteamos aprendizaje electrónico, el aprendizaje electrónico es un sitio donde el profesor tarda 4 meses o 5 meses, he tardado yo con un equipo de 6 personas en preparar una lección. Pero una vez que está preparada la lección, está hecha para que el alumno actúe en ella, aprenda, tenga el número de repeticiones que él necesita y se le ajuste como un guante a su propio perfil de aprendizaje. Bueno, y este es el cambio. Claro, y además el cambio nos permite que mientras que yo en clase hago lo que tradicionalmente he venido haciendo, aquí puedo diseñar procesos de aprendizaje con organizadores previos, con puentes cognitivos, con repeticiones específicas que son las que sabemos que hacen falta para que algo se aprenda. No para que se estudie o no para que se enseñe, sino para que él lo aprenda. El cambio enorme es cambiar enseñanza por aprendizaje de estos chicos. A nuestra audiencia no le habremos ayudado a cambiar lo que hay, pero por lo menos yo creo que sí que alguna idea tienen ahora, que a lo mejor no tenían antes, de por dónde van a venir los cambios en la educación. Y ahora hemos llegado al debate o a la cuestión que tenemos, es un juego particular que tenemos con nuestra audiencia. Y en este debate nuestra audiencia hace propuestas en torno a una pregunta que este trimestre es la siguiente: ¿qué creencia popular generalizada cree usted que puede demostrar que no es verdadera, que es falsa? Y las propuestas las estudian con mucho detenimiento un jurado de científicos y bueno, el que gana pues tiene un ordenador portátil. Y con la cuestión les doy las gracias por su atención y les dejo hasta la próxima semana. Thank you.